quienes a través de una organización criminal habrían incurrido en graves delitos como el tráfico de influencias, el cohecho y el enriquecimiento ilícito. Precisamente, uno de los miembros, el líder de esta organización criminal, ha huido clandestinamente del país, como lo hacen los peligrosos delincuentes, evadiendo de manera dolosa el control migratorio. Frente a ello, no caben medias tintas. He decidido aceptar la renuncia del ministro del Interior porque hay una responsabilidad que se debe asumir. Pero al mismo tiempo exijo que asuman sus responsabilidades quienes blindaron y dejaron de actuar durante varias semanas. Mi país, el Perú, ha sido testigo del rol cumplido por las diferentes instituciones. Los peruanos saben perfectamente quiénes se dedicaron semana tras semana no solo a proteger a los responsables de los actos de corrupción, sino también a bloquear las investigaciones. Pareciera que se ha tenido que constatar que este delincuente esté fuera del país para recién dictar la orden de captura correspondiente. Pero quiero ser enfático. Los delincuentes que huyeron del país tendrán que responder ante la justicia. En ese sentido, estamos seguros que España, un país democrático, inserto en la comunidad internacional, no protegerá a quienes están requeridos por la justicia peruana. Estos casos manifiestos de gran corrupción se suman a un contexto de débil institucionalidad en el país que ha permitido que intereses oscuros y contrarios al interés común de las mayorías lucren a costa del erario de los gobiernos subnacionales. Sí, me refiero a organizaciones criminales que utilizaron el aparato estatal subnacional como eje de las actividades ilícitas. Es conocido por todos lo sucedido en Ancash, Chiclayo, Ayacucho, Chilca, recientemente, aquí en Lima, en La Victoria, entre otros. Casos como estos, que no son los únicos, debilitan no solo al sistema político y judicial, sino que ponen en peligro a la gobernabilidad y a la democracia en sí misma. Debo decirlo con claridad y firmeza, el desarrollo sostenible de nuestro país es inviable si esta situación persiste. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en eliminar este grave problema que carcome las bases de nuestro Estado. De poco nos habrá servido el crecimiento económico que hemos alcanzado, producto principalmente del esfuerzo de peruanas y peruanos honestos y trabajadores en los últimos 25 años, si la corrupción permanece desviando cada vez más recursos públicos en beneficio ilícito de unos pocos. Convencido de que tenemos la oportunidad histórica de reencauzar al país con sentido de urgencia, pero también con esperanza, mi gobierno ha tomado la firme decisión de hacer que la política de integridad y lucha contra la corrupción sea una de las principales prioridades de la labor del Estado, conforme está plasmado en la Política General de Gobierno aprobada recientemente vía Decreto Supremo. En ese marco, hemos promovido decididamente un referendo para que la ciudadanía decida si aprueba o no 4 reformas constitucionales sobre el sistema político y judicial, las cuales están dirigidas a garantizar que personas íntegras y con capacidad accedan a importantes cargos de los que depende legislar, fiscalizar, ejercer control político, así como nombrar y destituir a jueces y fiscales. De igual modo, queremos garantizar que las organizaciones políticas no sean controladas por el dinero ilícito proveniente del narcotráfico, la minería ilegal, entre otras fuentes criminales, para así evitar la captura de la toma de decisiones por mafias
y se recupere el verdadero servicio de la política hacia el pueblo. En esa misma línea, y con profundo sentido de responsabilidad por el futuro de nuestro país, hemos aprobado en abril último el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, que marca el rumbo que debe seguir todo el Estado, no solo para combatir la corrupción existente, sino para construir en todos nosotros, desde los más jóvenes, desde las escuelas, universidades, centros de trabajo, organizaciones civiles y políticas, y por supuesto, desde el propio Estado, una cultura de integridad que garantice una sociedad que no tolere la corrupción y que esté dispuesta a construir su presente y su futuro con las armas de la ética, la institucionalidad democrática y los derechos humanos. Para que esta política tenga una clara rectoría en su aplicación, hemos creado la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, como una instancia que por primera vez en la administración pública tiene capacidad y facultad técnico-normativa para ordenar los mecanismos de prevención de la corrupción en todo el aparato estatal. A través de esta nueva organización, el Poder Ejecutivo ya ha dado pasos importantes, como la implementación del sistema de declaraciones juradas de intereses, que por primera vez obliga a los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo con capacidad de decisión y manejo de fondos públicos a presentar su declaración jurada de intereses sobre los lugares donde ha trabajado en los últimos 5 años, sus relaciones familiares y las empresas, asociaciones y otras donde ellos o sus familiares cercanos intervengan. Es decir, información clave para la prevención de conflictos de interés y de actos de corrupción. Del mismo modo, vamos a plantear una iniciativa legislativa para que esta obligación se extienda a todo el Estado. Asimismo, en el marco de la delegación de facultades legislativas, hemos fortalecido la normativa de gestión de intereses para garantizar su publicidad y transparencia a través del registro de visitas en línea y las agendas oficiales. Del mismo modo, hemos establecido mayores requisitos para el ejercicio de la función pública, evitando que personas sancionadas por delitos graves como el lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento del terrorismo puedan ingresar o mantenerse en la carrera pública. También hemos creado el tipo penal de corrupción en el sector privado, identificándola como un delito contra el orden económico, que afecta la libre competencia y las condiciones en las que se desempeña normalmente el mercado. Somos conscientes de que históricamente el Estado ha equivocado el rumbo en su lucha por un Perú íntegro y libre de corrupción. Durante mucho tiempo hemos aplicado recetas que solo han priorizado el lado punitivo, poniendo mayor rigor en la aplicación de sanciones penales y administrativas y dictando cada vez más normas que buscan eliminar cualquier laguna de impunidad en el marco normativo penal. Ello sin duda está bien y es necesario. Sin embargo, si estas medidas no van acompañadas de una política de prevención de la corrupción y de fomento de la integridad, es altamente probable que esas acciones no tengan un efecto sostenible y volvamos de manera cíclica a enfrentar escándalos de corrupción que generan en la sociedad mayor frustración, desconfianza, deslegitimidad de nuestras instituciones y, por supuesto, retraso en el crecimiento económico y en el desarrollo humano. Apostamos, pues, por una política de integridad que priorice la prevención, que consolide patrones conductuales que apuesten por la probidad y la honestidad y que pongan por delante el bien común antes que el individual. A escasos 3 años del bicentenario, tenemos que refundar el Perú. Hacerlo es una tarea compleja y para algunos quizás utópica, en una época marcada por Odebrecht y los cuellos blancos.
exprofesamente formadas para capturar parte del Estado. Pero es sobre todo en momentos como este en que la voluntad política de un gobierno democrático y constitucional es imprescindible, y esa es una responsabilidad ética que hemos asumido y que vamos a desarrollar. Sin embargo, todo esto es apenas el inicio de un largo proceso que tiene como finalidad, además del fortalecimiento de las instituciones y las entidades del Estado, la consolidación de una cultura de integridad y rechazo definitivo a la corrupción. En este camino nos fortalece contar con el valioso apoyo y asistencia de organizaciones internacionales, en la que destaca sin duda el trabajo realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Y por ese motivo me complace estar presente en este conversatorio internacional de la máxima importancia para nuestro país. Agradezco a todos los presentes, entre funcionarios y servidores públicos, expertos, empresarios y ciudadanos. Su presencia hoy aquí es una señal del amplio consenso que hemos logrado en todo este trabajo que hemos desplegado, y que también es señal que vamos por la senda correcta. Seguiremos trabajando arduamente y con el apoyo de nuestro pueblo para seguir construyendo un país de iguales, un Perú íntegro y plenamente democrático. En nuestro país, el Perú, tal como lo han dicho mis antecesoras, estamos pasando del compromiso a la acción. Por todo ello, me complace dar la bienvenida a todos los asistentes a este importante foro, a nuestro país, el Perú. Muchas gracias. De esta manera, el presidente de la República, Martín Vizcarra,